Estamos empezando una nueva serie hoy que vamos a hablar acerca de la cultura del reino y queremos hablar de 4 pilares que nosotros tenemos como iglesia aquí en Bread of Life. Y de hecho el primer pilar, que es el que les voy a hablar hoy, se llama y se titula Dios es bueno. ¿A cuánto les costó venir el día de hoy a la iglesia? Amén, dice. Ahí me levantaron la mano por ahí. Hoy habían como que calles cerradas, no sé qué estaba pasando. Yo salí de mi casa y saliendo de mi casa pasó una procesión enfrente y menos mal tengo el Espíritu Santo dentro de mí y por eso tengo paciencia, que solo dije, bueno, me senté ahí, me salí del carro, esperé a que pasaran y gracias a Dios pasaron rápido. Pero realmente yo sé que a muchos les costó venir hoy porque algo estaba pasando, no sé qué estaba pasando, pero si están aquí hoy es porque Dios tiene un propósito para ustedes y Dios les va a hablar. Y lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a hablar hoy es algo que va a cambiar nuestras vidas y es una verdad, tal vez que se escucha muy sencilla, pero es una verdad que todos necesitamos entender y es la verdad de que Dios es bueno. Así que eso es lo que vamos a empezar hablando hoy y yo quiero que abran sus Biblias, que busquen en su celular o miren en las pantallas si no quieren hacer ninguna de las dos y vamos a buscar Lucas 2 y vamos a leer del 1 al 14. Esta es una historia donde Jesús en el capítulo anterior, Él estaba hablando a sus discípulos y les comienza a decir que Él se tiene que ir. Él les dice, yo me voy a ir y pasan varias cosas y de hecho una de las cosas que pasan es que Él dice que se va a ir y Pedro le dice, no te vayas a donde vos vas, yo voy a ir porque yo voy a dar mi vida por ti, le dice Pedro. Entonces Jesús le dice, vos vas a dar mi vida por mí, te digo y tal vez te advierto de que antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Así que eso es lo que está pasando en el contexto. Entonces ellos estaban un poco preocupados porque Jesús les acaba de decir que Él se tiene que ir. Entonces el versículo 1 comienza diciendo y Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, o sea, no se preocupen, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús le está diciendo, yo me tengo que ir, pero en la casa de mi Padre, o sea, donde yo voy hay un montón de lugar para ustedes, y yo me voy de hecho a prepararles lugar a ustedes. Y dice, y si me fuera y os preparara el lugar, voy a venir otra vez y os tomaré a mí mismo, o sea, los voy a tomar conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y ustedes saben a dónde voy y ustedes saben el camino, les dice Jesús. Y después dice Tomás, Tomás es como, no están ahí los versículos, ¿verdad? ¿Sí están? Tomás es como el alumno en el cual la maestra acaba de explicar algo y el alumno hace la pregunta y le pregunta exactamente lo que la maestra acaba de preguntar. Jesús está hablando de que Él va a ir al Padre y que Él va a regresar después a traerlos y Él les dice, ustedes ya saben a dónde voy, que Él va al Padre y ustedes saben cuál es el camino. Pero viene Tomás y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Entonces Jesús, como está lleno del Espíritu Santo también, igual que yo, y tiene paciencia, Él respira profundo y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, entonces conocen al Padre, dice Jesús. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Después viene otra prueba para la paciencia que tenía Jesús y Felipe dice lo siguiente. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces Jesús nuevamente respira profundo, se llena de paciencia y le responde a Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creas que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino del Padre que mora en mí. Él hace las obras. Uno de los propósitos principales de Jesús, por el cual Él vino a esta tierra, es para demostrar quién era el Padre, para mostrarnos el carácter de Dios. Muchos hemos escuchado a lo largo, tal vez si tenemos muchos años de ser cristianos, escuchamos que Jesús vino a darnos salvación, escuchamos que Jesús vino a darnos
vida. Él vino a perdonar nuestros pecados. Pero una de las cosas que tal vez ha pasado desapercibido en la iglesia es que Jesús también vino a mostrarnos el corazón del Padre. Y Él dice esto: si ustedes han visto al Padre, me han visto a mí, perdón, ustedes han visto al Padre. Y en el versículo 10 Él dice lo siguiente: las palabras que yo hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino las habla el Padre que está en mí. Y Él también hace las obras. ¿No sirven las pantallas hoy? ¿O si están? Que cuando volteo a ver no están apagadas. Entonces pienso que no están leyendo. Pero esta es una de las razones principales por la cual Jesús vino a esta tierra. Él vino a mostrarnos quién es Dios. Ese es el propósito, uno de los propósitos tal vez principales de Jesús. Y de hecho Jesús, cuando se hizo hombre, Él se volvió completamente independiente de su deidad. Él necesitaba y dependía de la relación que tenía con el Padre para hacer las cosas que hacía. Jesús hablaba las cosas que decía porque eran las cosas que el Padre le decía, y Jesús hacía las cosas que hizo porque el Padre obraba a través de Él. Entonces esto me dice lo siguiente: si Jesús sanó a un enfermo, ¿quién estaba sanando a un enfermo realmente? El Padre. Si Jesús hablaba cosas, tal vez palabras bonitas, y Él decía, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, en donde Él habla acerca del amor del Padre, esas palabras no salían de Jesús, sino salían ¿de quién? De Dios mismo. O sea, Jesús, cada cosa que hizo era para revelar el carácter del Padre. Si Él levantó a los muertos, es porque Dios quiere levantar muertos. Si Él sanó enfermos, es porque Dios quiere sanar. Si Él habló palabras de vida a otras personas, es porque eso es lo que Dios quiere hacer a través, y lo que quería hacer a través de Jesús, y lo que Dios quiere hacer a las personas. Entonces Él literalmente es la perfecta demostración de quién es Dios. En pocas palabras, Jesús vino a mostrarnos de que nuestro Padre es un Padre bueno. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, dice la Biblia que Él estaba naciendo en un pesebre porque no había lugar en el hotel, por así decirlo, en el mesón. Y muchas veces pensamos que es porque Jesús no tenía dinero, pero simplemente ese lugar estaba lleno porque toda la gente estaba viajando por el censo. Pero mientras Él estaba naciendo y Él estaba siendo acostado en ese pesebre, habían unos pastores que estaban pastoreando, obviamente, cerca de ese lugar, y se le aparecen unos ángeles, y la Biblia dice que los ángeles inundan de luz a los pastores, y les dice, y los pastores obviamente miran a los ángeles y se llenan de temor, y los ángeles le dicen: no tengan miedo, yo les traigo buenas nuevas de gran gozo. Y en Lucas 2:14 dice lo siguiente: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este es el mensaje que están hablando los ángeles a los pastores, y es la primera vez que se anuncia el propósito de Dios por el cual Jesús vino. El día que Jesús nació, los ángeles dicen estas cosas: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hay unos versículos en el Evangelio de Mateo donde dice que cuando Jesús estaba naciendo le dice: y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Es decir, Dios mandó a Jesús porque Él quería estar cerca de nosotros. El propósito por el cual Dios manda a Jesús es para demostrar de que Él tiene un interés en acercarse a nosotros. Y Él dice: llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y por lo mismo, porque Dios se acerca a nosotros, entonces nosotros podemos experimentar paz en la tierra. Si nosotros miramos las noticias el día de hoy, si nosotros prendemos un noticiero y miramos todo lo que está pasando, no solamente en Guatemala, sino alrededor del mundo, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas menos paz en la tierra. Pero la voluntad de Dios para la tierra es que tengamos paz. Y después dice: buena voluntad para con los hombres. Otra vez los ángeles están predicando cuál es el propósito por el cual mandó a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra, porque Él es un Dios bueno y Él tiene una buena voluntad para nosotros que estamos acá. Ese es el mensaje inicial. Así que yo tengo 3 puntos sencillos el día de hoy, y tal vez, como les dije, esta tal vez puede ser una verdad que parezca bastante simple, pero es una verdad que nosotros necesitamos entender y necesitamos comenzar a experimentar. El punto número 1 es de que Dios es bueno.
Ese es el punto número uno. Está bien fácil, yo sé que ya todos se lo grabaron en sus mentes. Y realmente esto es una verdad en la que yo tengo que renovar mi sistema de creencia. Yo tengo que constantemente estar pensando de que Dios es bueno. Y yo tengo que pensar de que Dios es bueno y de que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él no cambia. Y Dios fue bueno, Dios es bueno ahorita y Dios va a ser bueno. Y esta verdad es la que yo tengo que comenzar a creer dentro de mí. Yo puedo venir y yo puedo cambiar la creencia que yo tengo acerca de Dios. Yo puedo decir, Dios no es tan bueno y Dios a veces es un poco malo, pero eso no va a cambiar quién es Dios. Yo puedo venir y cambiar lo que yo creo acerca de Dios, yo puedo cambiar mi teología, yo puedo poner un montón de diferentes, tal vez, teorías de quién yo creo que es Dios, pero eso no va a cambiar nunca quién es Dios. Yo puedo tener un concepto de quién es Dios basado en las malas experiencias que yo he tenido y así decir, Dios no es bueno, pero eso nunca va a cambiar quién es Dios. Dios sigue siendo bueno. Pero cuando yo cambio las creencias que yo tengo acerca de Dios, eso sí me cambia a mí, ya sea para bien o para mal. Si yo digo Dios es bueno, entonces mi experiencia va a ser de que yo voy a encontrar un Dios bueno. Si yo digo Dios es malo, mi experiencia va a ser de que yo me voy a comenzar a alejar de Dios. Y no necesariamente Dios está cambiando, sino a quien estoy cambiando a través de cambiar mis creencias es a mí mismo. Entonces, Dios es bueno y Dios no cambia. Hay una historia en Mateo 8, del 1 al 3, y se las quiero leer. Esta historia, igual para contarles un poco de contexto, en Mateo 7 Jesús acaba de predicar el famoso Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte es un sermón que Jesús predicó en un monte. Entonces, por eso el capítulo 1 dice, cuando Jesús descendió del monte, pensaron que iba a decir algo bien profundo, pero no fue tan profundo. Pero Jesús dice aquí, cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente, porque fue uno de los sermones más famosos jamás predicados. Y le seguían muchas personas, pero vino aquí un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Para los que no saben, la lepra era una enfermedad bastante contagiosa, que hoy en día ya existen soluciones, ya existen curas para eso, y la lepra ha ido disminuyendo bastante. Tal vez se encuentra gente con lepra en lugares muy remotos donde no tienen acceso tal vez a la medicina, pero en estos tiempos era una enfermedad bastante común, pero una enfermedad bastante contagiosa. Y de hecho en la ley Dios viene y Dios sabe que esta enfermedad es contagiosa y sabe que es bueno cuando alguien tenía lepra apartarlo de la sociedad, porque si no se apartaba de la sociedad de esa persona, todos podían tener lepra. Entonces la Biblia viene y pone un montón de leyes acerca de cómo lidiar con los leprosos, y dice, cuando alguien tenga lepra, se tiene que ir a vivir solo, apartado de la sociedad. Y si alguien más viene y comienza a mostrar señales de lepra, entonces lo tienen que apartar. Aunque no tenga lepra, se tiene que ir 7 días. Y después de 7 días puede regresar, y si la lepra le siguió avanzando, entonces lo sacan, porque él es leproso. Y si la lepra se curó y tal vez en 7 días él muestra que solo era una rasgadura o una quemada o algo así, entonces igual lo van a mandar 7 días afuera solo para estar seguros de que él no tenga lepra. Esto tal vez es como el primer ejemplo de lo que sería una cuarentena. Cuando alguien tiene un virus muy serio, se pone aparte para no contaminar a las demás personas hasta que se evidencia si la persona es limpia o es enferma. Pero el contexto de la lepra es de que si alguien tenía lepra, tenía que apartarse completamente de la sociedad, se volvía un rechazado. Es decir, si tenías lepra, ya no podías ir al trabajo, ya no podías tener acceso a los estudios, ya no podías tener acceso a tus familiares, a tus amigos y las personas y a tu vida, toda la vida que tú conocías. Entonces te tenías que apartar completamente de la sociedad. Entonces eran personas que no solamente estaban lidiando con la enfermedad física, sino estaban lidiando con ser los rechazados de la sociedad. Y si se acercaban a la sociedad, ellos tenían que gritar, soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo, para que las personas reconocieran de que esa persona tenía lepra, entonces pudieran apartarse y dejarlo pasar, por así decirlo. Pero miramos que viene un leproso a los pies de Jesús, y por ser leproso, yo sé que este leproso estaba tomando bastantes riesgos. Él se estaba exponiendo a
acercarse a la sociedad y que la sociedad hiciera algo y lo echara fuera o lo castigara por él acercarse a la sociedad. Pero él viene y él toma un riesgo porque ha escuchado de que Jesús hace milagros y que Jesús puede sanar. Entonces él se acerca a Jesús y yo estoy seguro, la Biblia dice que vino un leproso y se postró ante él diciendo: si quieres puedes limpiarme. Yo estoy seguro que él se acercó a Jesús, pero no se acercó mucho. Se acercó a una distancia nada más en la que Jesús lo pudiera escuchar, y él se pone de rodillas porque él sabe que tienen que estar lejos de Jesús, porque él no puede acercarse mucho a las personas que están sanas. Pero lo curioso es lo que él le dice a Jesús. Él le dice: si quieres puedes limpiarme. ¿Por qué creen ustedes que el leproso le dijo si quieres? Esto nos indica que el leproso sabía que Jesús lo podía limpiar. El leproso había escuchado las cosas que Jesús hacía y él decía: esta persona sana leprosos, esta persona sana enfermos, esta persona resucita a los muertos. Entonces el leproso escuchó tal vez la reputación de Jesús, y él sabe que Jesús lo puede limpiar. Lo que él no sabe es si Jesús lo quiere limpiar. Y muchas veces nosotros vivimos en nuestra vida cristiana de la misma manera. Nosotros hemos escuchado que el Dios en el que creemos es el creador del universo. Y yo digo: sí, Él creó el universo, Él lo creó en 7 días, de hecho lo creó en 6, y el último día descansó. Entonces yo digo: Dios tiene poder. Yo he escuchado que Jesús murió por mis pecados, que Jesús vivió una vida de milagros, y yo digo: sí, yo he escuchado de que Dios es bueno. Lo que no estoy muy seguro es de si Dios quiere mostrar esa bondad hacia mí. Sabemos que Dios tiene poder, sabemos que Dios es el creador del universo. Lo que no sabemos es de si Dios está dispuesto a acercarse a nosotros y ayudarnos. El leproso sabía que Jesús podía sanarlo. Lo que él no sabía es si Jesús quería sanarlo. Y la mayoría de personas hoy en día no cuestionan la existencia de Dios, sino la mayoría de personas cuestionan la bondad de Dios. Ustedes van a escuchar argumentos de muchas personas que dicen que tal vez no están diciendo Dios no existe, sino están diciendo: si Dios existiera, entonces no habría mal en el mundo. Si Dios existiera, entonces no me hubiera pasado esto o lo otro. Porque la mayoría de las personas muchas veces no cuestionan la existencia de Dios, pero sí cuestionan ¿qué? Su bondad. Y esto no solamente es en el mundo, sino dentro de la iglesia. Como cristianos muchas veces nosotros no cuestionamos la bondad de Dios. Sabemos de que Jesús murió por nosotros, que Él pagó el precio en la cruz del Calvario, y que nosotros nada más por hacer una oración de fe podemos ser salvados de nuestros pecados e irnos al cielo. Eso lo sabemos todos. Lo que no sabemos es de si Dios me quiere ayudar hoy en la situación que estoy pasando, y si Dios me quiere ayudar a salir de las deudas, si Dios me quiere sanar de la enfermedad que estoy pasando. Y esas tal vez es algo bastante importante, y eso es lo que le estaba pasando a este leproso. Pero lo que pasa después es lo que realmente me impresiona. En el versículo 3 dice que Jesús extendió la mano y lo tocó, y diciendo dijo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Jesús hace algo antes de decir las palabras: sí quiero sanarte. Jesús viene, extiende su mano al leproso y lo toca. Eso era meterse a un riesgo increíble, porque si vos tocabas a un leproso, vos eras automáticamente considerado inmundo, y vos podías contagiar la lepra por tocar a un leproso. Vos podías de hecho contagiar la lepra solo al estar cerca de un leproso, porque es una enfermedad que se transmitía de manera viral. Pero Jesús, antes de decir sí quiero, Él hace el gesto de acercarse al leproso. El leproso estaba ahí de rodillas, es decir, él ya no se estaba acercando más a Jesús. Jesús viene y Él se acerca a él primero y lo toca y le dice: sí quiero. Lo que el leproso necesitaba saber no era si Jesús podía o no sanarlo. El leproso necesitaba saber que Jesús tenía la bondad para sanarlo, y Jesús le muestra esa bondad al acercarse, al no tener miedo a lo que esa persona tenía, tocarlo, y después dice: sí quiero, y al instante la lepra le dejó. Y eso es lo que Emmanuel significa. Cuando Dios mandó a Jesús, Él dijo: y pondrán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese es el carácter de Dios. Él se acercó a nosotros primero para que nosotros podamos experimentar paz en la tierra
y buena voluntad para con los hombres. Y esa es la verdad en la que nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Por eso el punto número 1 de que Dios es bueno, yo quiero que ustedes sepan de que esta es una verdad en la que nosotros tenemos que renovar nuestra mente todos los días. Yo tengo que creerlo, tengo que levantarme todas las mañanas y decir, Dios es bueno y hoy va a ser un gran día. Y recordarme constantemente de que esta verdad necesita estar en mi mente para que yo después pueda lograr experimentarla. El leproso primero entendió la bondad de Dios y después experimentó sanidad. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios está cerca de nosotros. Él ya vino a morir por nosotros y Él ya vino a esta tierra, pero Él quiere que nosotros entendamos en nuestra mente primero de que Él está dispuesto y que Él nos está diciendo, sí, quiero. El punto número 2 es de que Dios es bueno. Porque es algo que yo quiero que se les quede completamente. La prédica se llama Dios es bueno. Punto número 1, Dios es bueno. Punto número 2, Dios es bueno. Y es algo que nosotros tenemos que realmente entender en nuestros corazones y en nuestra mente. Y al renovar nosotros nuestra mente en esta verdad, vamos a comenzar a experimentar más su bondad. Romanos 12:2, palabras de Pablo, él dice lo siguiente: no se conformen a este siglo. Es decir, no se conformen a los caminos del mundo, a lo que el mundo dice, no se conformen a los tiempos. No sé si ustedes han escuchado a los padres decir muchas veces, es que en mis tiempos era diferente. Ahora sí ya no hay temor de Dios, ahora sí ya no hay esto, de otro, y cada vez la gente piensa que vamos de mal en peor. Pero Pablo nos está diciendo, no nos conformemos a este siglo, o sea, no nos conformemos a los tiempos en los cuales estamos viviendo, sino transformemos nuestras vidas por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo comienzo a renovar mi mente en esta verdad de que Dios es bueno, entonces yo voy a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida. Yo voy a comenzar a transformar, dice Pablo, mi vida. Entonces es algo que yo conscientemente y tal vez intencionalmente yo tengo que hacer todos los días. Cuando yo me levanto en la mañana, yo tengo que levantarme, yo tengo que renovar mi mente y decir, Dios es bueno. Cuando venga alguien y me toque la ventana en mi carro y me quiera asaltar y tal vez me roben mi celular, yo tengo que renovar específicamente en esas tormentas, yo tengo que renovar mi mente y decir, Dios es bueno. En cualquier cosa que yo esté pasando, yo primero tengo que creer esta verdad y renovar mi mente constantemente de que Dios es bueno. Entonces voy a transformar mi vida, dice Pablo, y voy a experimentar cuál es la buena voluntad de Dios para mí, agradable y perfecta. La mente renovada es básicamente ver desde la perspectiva divina de Dios, es ver cómo Dios mira las cosas. Eso es tener una mente renovada. Yo tengo un ejemplo aquí que les quiero contar. Caballo estaba haciendo cuentas y esto pasó hace 23 años. Yo tenía tal vez 5 o 6 años dependiendo del mes, porque no pude averiguar el mes que pasó esto. Pero hace 23 años salió una película que se llamaba Babe, el cerdito valiente. ¿Cuántos vieron esta película? Que levanten la mano. ¿Cuántos son de mi época? Los que no levantaron la mano o no la pudieron ver o tienen menos de 23 años. Pero esta película salió hace 23 años y yo me recuerdo que estábamos un sábado en nuestra casa y los sábados en nuestra casa era la oportunidad en la que todos estábamos juntos como familia. Mi papá siempre ha tenido, aparte de ser pastor, él siempre ha tenido un trabajo secular, entonces él siempre ha trabajado de lunes a viernes encima de siempre de ser el pastor de una iglesia. Ahorita, papá, yo ya te entiendo lo mucho que trabajaste por nosotros, pero yo me recuerdo que los sábados eran el día donde él podía estar en la casa y todos estábamos en la casa. Obviamente no íbamos al colegio, mi papá no trabajaba, pero mi papá también tenía una peculiaridad y es de que los sábados era el día en el que él hacía limpieza en la casa. Y él ponía la música y se ponía a hacer limpieza. En esta edad yo me recuerdo que él no nos ponía a hacer limpieza a nosotros. Cuando fuimos creciendo, él sí ya nos levantaba, se levantan, que vamos a hacer limpieza, hay que limpiar la casa. Entonces para mí los sábados era así como, qué feo que hoy es sábado, porque yo quería descansar el lunes a viernes del colegio tal vez, y los sábados mi papá me ponía a hacer limpieza, pero
él siempre, tengo este recuerdo de que siempre hacía limpieza y siempre colaboraba con mi mamá los sábados por la mañana y siempre estaba haciendo limpieza, y este sábado no era la excepción. Él estaba haciendo limpieza y tal vez muchas veces cuando mi papá hacía limpieza, yo tal vez lo miraba como que se ponía un poco estresado, se ponía un poco así, no sé, ¿cómo sería? Sí, se estresa, dice. Pero estaba así como speed y todo apurado y estaba así medio estresado. Entonces yo lo miraba a él que estaba, obviamente porque estaba haciendo una tarea en la casa, y seguramente porque la mayoría de los padres, yo me estaba dando cuenta, tengo varios amigos que ya tienen bebés y los hijos varones, usualmente en esas edades ellos desarrollan una enfermedad que se llama mamitis. Y ellos quieren estar todo el tiempo con la mamá porque la mamá es la que comparte muchas veces la mayoría del tiempo con los hijos. Entonces yo me recuerdo que yo miraba a mi papá así como medio estresado, medio como que estuviera enojado y apurado, y yo siempre me acercaba más a mi mamá. Y este sábado no fue la excepción. Yo me acerqué a mi mamá y yo le dije: mamá, yo quiero ir a ver esta película, y era Babe, el cerdito valiente. Y yo me recuerdo que mi mamá me dijo: pero ¿por qué me decís a mí? Decirle a tu papá, ¿por qué no tienes la confianza de ir con tu papá? Tu papá no es un ogro, me dijo mi mamá ese día. Y no sé si te recordás, pero eso fue exactamente lo que me dijo mi mamá. Yo tenía 5 o 6 años, pero me hizo a mí tomar el valor de ir hacia mi papá y decirle: papá, yo quiero que nos lleves al cine hoy y que nos lleves a ver esta película. Y obviamente, ¿qué fue lo que pasó? Mi papá, porque es un buen padre, nos llevó a ver, bueno, porque es un buen padre, terminó de hacer limpieza y después nos llevó a ver esta película. Y yo me recuerdo que esa película la vi en el cine, pero fueron las palabras de mi mamá y lo que ella me dijo que hizo cambiar la percepción en la que yo estaba viendo a mi papá. Porque yo miraba a mi papá tal vez muy ocupado, porque estaba haciendo limpieza, y mi mamá me dijo: pero ¿podés ir con él, hablar directamente con él? Porque él no es un ogro. Y eso fue lo que hice, y al acercarme yo a él, al cambiar yo la percepción que yo tenía de mi papá en ese momento, yo experimenté la bendición de ir al cine ese día y de ver esta película. Y de hecho ayer la estaba buscando en Netflix y no está porque la quería revivir. Así que si alguien la tiene me la puedo prestar porque ya no me recuerdo mucho qué es lo que pasa. Pero muchas veces nosotros vamos por la vida y esta es la percepción que nosotros tenemos de Dios. Nosotros creemos que Dios es un Dios que está muy ocupado, y a veces decimos: Dios no tiene tiempo para mis problemas, Dios está enfocado en ver los problemas del hambre del mundo y las guerras y todo lo que pasa. Dios tiene mayores cosas en las cuales enfocar su atención y su tiempo. O muchas veces, como les dije, nosotros, porque hemos tenido malas experiencias en nuestra vida, formamos en nuestras mentes la percepción de que Dios es un Dios malo, que Él no está disponible. Y por lo mismo yo nunca me acerco a Dios y nunca puedo experimentar esa relación que yo tengo con mi Padre. Y si yo no me acerco a Dios, yo no voy a poder ir al cine a ver Babe, el cerdito valiente. Y todo se deriva de la concepción que yo tengo en mi mente de que Dios no es bueno. Pero estamos aquí porque este es uno de los pilares sobre los cuales queremos fundar esta iglesia, y sobre los cuales nosotros tenemos que fundar nuestras vidas en esta verdad de que Dios es bueno. Y cuando yo comienzo a experimentar y yo comienzo a creer esto en mi corazón y en mi mente, yo voy a comenzar a acercarme más a Dios, porque yo sé que Él está dispuesto, que Él es como Jesús, que dijo: si quiero, sé limpio. Pero eso no va a pasar a menos que yo comience a renovar mi mente y yo comience a transformar lo que yo creo acerca de Dios. En Juan 10:10, Jesús dijo lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. A mí me gusta un montón ver los contextos de todos los pasajes, por si no se han dado cuenta. Y en el contexto, en Juan 10, Jesús está hablando y Él está diciendo que Él es el buen pastor. Jesús dice: yo soy el buen pastor, yo doy mi vida por las ovejas. Si las ovejas entran a mi redil, ellas van a encontrar pastos verdes, ellas van a poder descansar. Jesús comienza a listar lo que Él hace por las ovejas. Yo doy mi vida por las ovejas, dice Jesús. Pero en Juan 10:10 Él viene y hace una aclaración y Él dice: el ladrón no vino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús se detiene en explicarnos de que Él era el buen pastor y habla acerca de las obras del diablo, porque Él necesitaba que sus discípulos entendieran la diferencia entre las obras de Dios y las obras
del diablo. ¿Por qué creen que Jesús hizo esto? Porque Jesús sabía que muchas de las personas a las cuales Él estaba hablando creían y le atribuían que muchas veces las obras del diablo son obras que vienen de parte de Dios. Entonces Jesús está haciendo una aclaración y Él dice: yo soy el buen pastor, yo doy mi vida por las ovejas, yo vine a dar vida en abundancia, pero el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Él hace esta aclaración en su enseñanza porque muchas de las personas a las que Él estaba hablando no sabían diferenciar tal vez entre las obras de Dios y las obras del diablo. Y eso pasa hoy en día y es algo que muchos cristianos están luchando y es una batalla que ellos están teniendo en sus mentes. Muchos de acá, o cuántos de acá no hemos pensado alguna vez cuando nos enfermamos y decimos: es que esta tal vez es la voluntad de Dios, y Dios a través de mi enfermedad, Él quiere que yo me aprenda a depender más de Él y Él me quiere enseñar a ser más humilde. Muchas veces pensamos ese tipo de cosas, pero ¿qué padre bueno viene y enferma a sus hijos a propósito para que después Él pueda venir? Es que yo quería enseñarles que yo tengo el poder de enfermarlos, así como también tengo el poder de sanarlos, yo también les puedo causar mal. Eso no es un buen padre, o eso no sería el ejemplo de un buen padre. Y Dios no es un mal padre, Dios es un buen padre. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre las obras del diablo y lo que Dios trajo. Y una vez estaba hablando con una mamá y ella estaba pidiendo oración por su bebé y estaba pasando una situación muy difícil, pero ella decía lo siguiente: ella decía: yo sé que Dios puede sanar, pero yo tengo miedo de que Dios tal vez haya visto de que yo estoy muy apegada a mi hija y Él me la va a quitar porque Él quiere enseñarme a tener mis prioridades bien. Él quiere enseñarme a que yo lo ponga a Él en primer lugar. Y de alguna manera estaba diciendo: yo sé que Dios sana, pero no sé si Dios quiere sanar a mi hija. Ella estaba creyendo una mentira y muchas veces nosotros creemos ese tipo de mentiras. Nosotros muchas veces le atribuimos las cosas malas que nos pasan. Si nos asaltan otra vez en el tráfico, nos quitan el celular, nosotros decimos: Dios, ¿por qué permitiste esto? Es lo primero que hacemos muchas veces. Decimos: ¿por qué, Dios, si estoy yendo a la iglesia, si estoy diezmando, si estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro? Y comenzamos a decir las cosas que estamos tratando de hacer bien y comenzamos a reclamarle a Dios y decirle: ¿por qué permitiste esto? Cuando Dios está desde el cielo escuchando y Él nos está diciendo: yo no permití nada, yo no fui el que te robó, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Pero Jesús viene y da esta aclaración en medio de su enseñanza porque Él necesita que nosotros entendamos a diferenciar cuáles son las obras de Dios y cuáles son las obras del diablo. Si yo estoy experimentando robo en mi vida, si estoy experimentando muerte en cualquier área, tal vez en un área financiera, en mi relación con Dios espiritual, si yo estoy experimentando destrucción en mi vida, todas esas cosas vienen ¿de quién? Del diablo. Y yo necesito entender qué es lo que viene del diablo para que yo pueda levantarme como hijo de Dios y luchar contra esas cosas y con autoridad declarar que yo voy a experimentar vida abundante, porque eso es lo que mi Padre vino a hacer. En 1 Juan 3:8 también Juan nos está diciendo lo siguiente. Él dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, otro propósito por el cual Jesús vino aquí a la tierra, para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Jesús vino para deshacer las obras del diablo y Él quiere que nosotros entendamos qué es el diablo y qué es de Dios para que nosotros podamos experimentar vida abundante. La única manera en la que voy a experimentar vida abundante es si yo reconozco cuando el ladrón me está matando, cuando el ladrón me está destruyendo y cuando el ladrón me quiere robar. Entonces solo así yo puedo reconocer esto y apropiarme de las promesas de Dios. Este también es otro ejemplo que yo escuché de un amigo mío aquí de la iglesia, así que yo no lo escuché de primera mano, pero él me asegura que es 100% verídico. Y él estaba tal vez en un lugar donde habían varios niños, estaban como jugando y estaban riéndose, y de repente había, creo que no era una mamá, sino era una abuelita que estaba cuidando a su nieto. Y el nieto estaba jugando, estaba riéndose y todo estaba contento. Y de repente lo llama y le dice al nieto: vení. Y el nieto llega con su abuelita y le pega una nalgada y le dice: para que no se te olvide quién manda.
y ahí lo manda de regreso a jugar. Y yo me mataba la risa de lo que había pasado, obviamente no le pegó duro, pero esta abuelita estaba pensando dentro de sí, mi nieto se está divirtiendo mucho y puede que en su diversión él olvide quién es el que realmente manda, y el que realmente manda soy yo, su autoridad. Entonces lo voy a llamar y le voy a dar una nalgada para que no se le olvide quién manda. En medio de la diversión, en medio del gozo que su nieto está experimentando, él necesita saber de que yo mando. Y muchas veces pensamos que ese es Dios y nosotros decimos, yo estoy bien en mi vida y de repente me pasa algo malo. Y digo, es que Dios me está enseñando a que no me tengo que divertir tanto y que no tengo que olvidarme de Él, que no tengo que experimentar gozo y que tengo que recordarme de que Él es quien manda. Y Dios sí es quien manda, Dios es la autoridad suprema, pero Dios no es ese Padre malo que nos llama y nos castiga sin ninguna razón. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros estemos contentos. Él se goza cuando nosotros nos estamos gozando. Él está contento cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida en plenitud completa. Eso es lo que Él quiere para nosotros y por eso es que Él mandó a su Hijo a morir aquí con nosotros. Jesús vino acá para que nosotros podamos experimentar vida abundante. La mente renovada es creer que esta verdad de que Dios es bueno y comprobar cuál es la buena voluntad en cada situación de mi vida. Cualquier mentira a la que yo estoy creyendo, yo tengo que exponer esa mentira. Entonces yo tengo que ir en cada área de mi vida y examinarla y decir, ¿será que yo estoy experimentando vida abundante en esta área de mi vida? Si yo no estoy experimentando vida abundante, entonces yo puedo reconocer las obras del diablo y yo puedo aferrarme a la promesa de que el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Así que el punto número 2 es, díganmelo ustedes así fuerte, Dios es bueno. Punto número 3, y con esto terminamos, dicen que dar 3 puntos en una prédica es clave para que las personas se recuerden. Si vos das más de 3 puntos, las personas ya no se recuerdan mucho, y si das menos, también las personas no tienen ese impacto que tal vez los 3 puntos sí pueden dar. Así que por eso hice 3 puntos en esta prédica. El punto número 3 es de que Dios es bueno. Y yo quiero que realmente sea una verdad que nosotros estemos creyendo el día de hoy. La forma en la que yo respondo a esta verdad va a requerir un cambio masivo en cómo yo vivo mi vida. Si nosotros seguimos leyendo Juan 14, en el versículo 10, Jesús le acaba de decir a Felipe, todo este tiempo he estado con ustedes y no me han conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Pero después en el versículo 11, Jesús sigue diciendo esto. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Otra vez, las obras que Jesús hizo venían del corazón del Padre, porque el Padre es bueno. Pero en el versículo 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esto es lo impresionante del corazón de Dios. Él no solamente manda a su Hijo Jesús para demostrarnos quién era el Padre, y Él hace todos estos milagros porque era la demostración del corazón del Padre, sino Él quiere que nosotros, sus hijos, hagamos las mismas obras que Jesús hizo y que sigamos cumpliendo la misma tarea que Jesús vino a hacer, que es representar al Padre. ¿Y cómo vamos a representar al Padre? A través de hacer milagros, a través de hacer las obras que Jesús hizo. Jesús dice, si ustedes creen en mí y creen las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores cosas hará, porque yo voy al Padre. Entonces nuestra habilidad de levantarnos en poder como hijos e hijas de Dios no depende de quién soy yo, no depende de la habilidad que yo tenga, sino depende de lo que yo creo que Dios es. Si yo me levanto en autoridad y yo oro por un enfermo y yo digo este enfermo va a sanar, no es porque yo tenga poder, es porque yo creo que mi Padre tiene poder y que Él quiere demostrar su bondad a través de hacer milagros. Entonces cuando alguien venga y te pida un consejo y te pida una ayuda y te pida oración,
No menosprecies quién sos, porque lo que vos vas a darle a esa persona no viene de nosotros mismos, sino viene de la creencia que nosotros tenemos de quién es Dios. Pedro dijo cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas: si eres tú, entonces llama a que yo también haga lo mismo que tú hiciste. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, al igual que Jesús caminó sobre las aguas, porque él creía quién estaba ahí. No porque él fuera capaz de hacer eso, sino porque él sabía quién lo estaba llamando a hacer esa proeza de caminar sobre las aguas. Entonces Dios nos está llamando lo mismo. Y cuando yo me comienzo a levantar con poder y comienzo a actuar como un hijo de Dios, eso es una evidencia de que yo estoy creyendo esta verdad, de que Dios es bueno. Si yo pienso que Dios es un mal padre, no solamente estoy menospreciando su corazón, y no solamente estoy menospreciando la obra de Jesús en la cruz, sino también estoy menospreciando mi propósito aquí en la tierra, que es representar al Padre. En Mateo 18 Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, entonces den de gracia. Jesús no viene y llama a sus discípulos, les dice: vayan y oren por los enfermos. Y si oran, bueno, gloria a Dios, pero si no oran, por lo menos intentaron. No, Jesús los llama con autoridad y les dice: sanen a los enfermos, porque Él sabe la capacidad que ellos tienen. Él le dice: limpien a los leprosos. Él no está diciendo: vayan y oren por los leprosos y si no pasa nada, pues por lo menos trataron. Jesús los llama con completa autoridad porque sabe que los discípulos no se van a mover en su poder y en su habilidad, sino se van a mover en la habilidad y en la creencia que ellos tengan de quién es Dios. Jesús viene y les dice lo siguiente: resuciten a los muertos. ¿Cuántos de aquí hemos orado por algún muerto y le hemos dicho: muerto, en el nombre de Jesús te levantás? Sí levantaron la mano varios. Pero Dios nos llama a ese nivel de fe en el que nosotros nos levantamos como hijos de Dios con poder, porque vivimos bajo esta creencia de que nuestro Padre es bueno y que Él demuestra su bondad a través de obras, a través de milagros, a través de proezas, a través de señales. ¿Por qué Jesús levantaba muertos en su ministerio? ¿Por qué Él resucitaba muertos? Porque habían personas que habían muerto fuera del tiempo de Dios. Porque el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Hay muchas personas a nuestro alrededor que están pasando situaciones de muerte, en las cuales los doctores vienen y les dicen: mira, tenés tanto tiempo de vida y ese es tu final, ese es tu destino. Pero es nuestra responsabilidad como hijos de Dios de ir a esas personas y hablar vida a sus vidas y decir: en el nombre de Jesús yo cancelo toda muerte y yo declaro vida abundante, con autoridad, porque no lo estoy haciendo en mi poder, sino lo estoy haciendo bajo la creencia de que Dios es bueno. Dios mismo nos llama a desafiar a la muerte misma, porque ese es el poder que nosotros tenemos como hijos de Dios. Echen fuera demonios y después dice: de gracia recibieron, entonces den de gracia. No viene de nosotros, sino viene de la gracia que Dios puso en nosotros. Entonces este es nuestro estándar y no nos podemos quedar cortos de esto. Si seguimos leyendo Juan 14 y vamos al versículo 13, Jesús termina estas palabras y dice lo siguiente: y todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en mi Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Jesús lo dice con tanta seguridad y con tanta confianza, porque esta es una invitación a nosotros, sus hijos, a que nos acerquemos al Padre, creamos de que Él es bueno y experimentemos su bondad. Él dice: pídanme, acérquense a mí, yo soy un Padre que está dispuesto, y cualquier cosa que ustedes me pidan en mi nombre, dice Jesús, yo lo voy a hacer. Cualquier cosa es cualquier cosa.
Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera en la que pensamos y aferrarnos a esta verdad de que Dios es bueno y Dios lo va a hacer. Dios va a hacer un milagro. Con esto termino y quiero que nos pongamos de pie para terminar. En el Salmo 34:8, el salmista dice lo siguiente: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Esta es una invitación en donde el salmista dice: gustad y ved. Es decir, primero experimentamos la bondad de Dios a través de su gracia y después entendemos. ¿Cuántos de aquí han experimentado la bondad de Dios a lo largo de su vida? Esta es una invitación de un Padre que es bueno. Dice: gustad y ved que Jehová es bueno. Dios nos está llamando a que experimentemos de esa bondad. Y después, cuando experimentemos la bondad, entonces vamos a entender. Pero muchas veces requiere un acto de fe en el que nos acercamos a Dios primero, así como ese leproso se acercó a Jesús. Él se acercó a Jesús no sabiendo si Jesús quería sanarlo, pero él tomó un riesgo. Y Dios nos llama a tomar riesgos en esta mañana, en esta tarde, y nos dice: vengan, acérquense, primero experimenten mi bondad y después ustedes van a entender. Dios no nos llama a entender primero y después a experimentar, nos llama primero a acercarnos y experimentar. Entonces muchas veces este acto de fe, este acto de tomar riesgos va a requerir de nosotros que salgamos de nuestra zona de confort y que hagamos algo que nunca habíamos hecho antes. Porque yo entro a ese lugar fuera de mi zona de confort y me pongo ahí con la confianza de que yo sé que Dios fue bueno aquí en el pasado, pero Dios también va a ser bueno acá. Y aquí yo también voy a experimentar la bondad de Dios. El salmista después dice: dichoso el hombre que confía en Él, porque los que confían en Él van a experimentar la bondad de Dios. Cerremos nuestros ojos y comencemos a abrazar esta verdad en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Por qué no dices ahí en tu corazón y con tu voz?